Hola a todos, bienvenidos a una nueva receta de Enka Cocina. Hoy preparo un pollo a la portuguesa, que ya veis la pinta tan buena que tiene. Es muy sencillo de preparar y tiene un sabor intenso y aromático, con lo que es una delicia para el paladar. Así que sin más, empezamos. Vamos a necesitar muslos de pollo, calcular un par de muslos para cada comensal. 4 patatas, que las mías ya veis que son bastante grandes. Una cebolla. Un pimiento verde, de 1 a 2 zanahorias, dependiendo del tamaño. 3 ajos, 200 gramos de salsa de tomate, 150 gramos de guisantes, que pueden ser congelados o frescos, no importa. Media cucharada de orégano, 125 mililitros de vino blanco, 300 mililitros de caldo de pollo, aceite de oliva virgen extra, sal y una cucharadita de pimentón de la Vera. Y como siempre empezamos preparando las verduras. Vamos a cortar las zanahorias en láminas. Cortamos los ajos también en láminas. Cortamos el pimiento y lo limpiamos bien por dentro y lo cortamos en tiras. Cortamos la cebolla en juliana y obviamente ya tengo todas las verduras bien peladas y lavadas. Vamos con las patatas, las pelamos y las vamos a cortar en láminas también. Y mirad, más o menos de este grosor, no están ni muy finitas ni muy gruesas. Cuando las tengamos todas listas, las vamos a secar bien con un papel absorbente, porque las vamos a preparar en la freidora de aire. No grabé la parte en que las colocaba en la freidora de aire, pero las puse a 400 grados durante 15 minutos. Las vamos a salpimentar y una vez listas, a la freidora que se van y luego las reservamos para más tarde. Vamos con los muslos de pollo, que también los vamos a salpimentar por los dos lados. Y me haría mucha ilusión que me dejarais en comentarios de dónde me estáis viendo, porque me encanta recrear recetas típicas de diferentes gastronomías, así que podría recrear recetas de diferentes comunidades o de otros países. Volvemos al pollo y en una sartén con aceite caliente vamos a sofreír los muslos de pollo. Lo vamos a sofreír a fuego más bien alto durante unos minutos hasta que se dore bien por fuera. Lo voy a tapar un poco con la tapadora para que no salpique tanto el aceite. Y si vemos que aún le falta que se dore, lo dejamos un poco más. Y en este punto, que ya se ve más tostadita la piel, le damos la vuelta y seguimos dorando por el otro lado. Y la verdad, si tenéis unas pinzas que no resbalen, pues usadlas, porque las mías, como veis, no me lo ponían nada fácil. Una vez el pollo ya está bien tostadito por fuera, le vamos a agregar los ajos para que el aceite vaya cogiendo aroma a ajo. Y le agregamos también la hoja de laurel. A continuación ya vamos a agregar las verduras. Empezamos con la cebolla en juliana, el pimiento y la zanahoria. Añadimos sal al gusto y pimienta negra al gusto también.
Mezclamos todo junto para que las verduras se empiecen a sofreír. Cuando las verduras estén bien pochadas, le vamos a agregar el vino blanco, el orégano y el pimentón de la vera. Y volvemos a mezclar para que se incorpore todo. Cuando las verduras están ya listas, le agregamos la salsa de tomate. Mezclamos de nuevo. Y por último le agregamos el caldo de pollo. Ahora sí, dejamos que haga chup chup y que el pollo se cocine completamente. Y mientras tanto, aquí os enseño las patatas, que ya las tengo listas y en breve agregaremos al guiso. Si tenéis un termómetro de cocina, podéis tomar la temperatura al pollo para aseguraros que esté bien cocido. El mío está en Fahrenheit, ya lo he dicho alguna vez, así que no hagáis caso de mi temperatura. Si vosotros la tomáis en Celsius, la vuestra sería unos 75 grados. Agregamos por último los guisantes, que realmente solo necesitan un par de minutos. Si los tenéis congelados, los podéis agregar cuando le añadáis el caldo de pollo. Probamos para ver si están ya cocidos, al igual que la zanahoria. Y si es el caso, le agregamos ya las patatas al guiso. Si os está gustando la receta, ya sabéis que le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Y me podéis dejar en comentarios si os ha parecido fácil o difícil. Y ya tenemos nuestro guiso listo. Solo nos queda emplatar y probar, que ya os digo que huele muy bien. No me digáis que no tiene una pinta espectacular. Yo voy a probar ya el pollo. Mirad qué buena pinta que tiene. Y está riquísimo. Y las verduras también, mirad la pinta que tienen y con un sabor que le da el pimentón de la vera muy aromático. Y ya tenemos otra receta lista que os va a sacar de un apuro porque es muy completa. Así que como siempre espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.